Hola hermanos, buenos días. Seguimos en nuestras meditaciones breves, en estos devocionales, en el libro del Eclesiastés. El pastor Vladimir nos compartía hace un par de días justamente de lo que el Eclesiastés sigue hablando, sigue, podríamos decir, machacando con respecto, en este caso, a al contraste entre el necio y el sabio. Y es justamente esta sección que voy a compartir con ustedes, los versos 12 al 15, en que sigue exactamente hablando de lo mismo. Y dice así: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Eh, en esta comparación o en este contraste, lo primero que vemos, ¿no es cierto?, en el verso 12, eh, en que parece que aquí el Eclesiastés parece referirse al necio como aquel que es pura boca, como usamos, ¿no es cierto?, en este término, en esta expresión. A un necio, obviamente, como dice la palabra del Señor, muchas veces se le conoce por lo que habla o por cómo habla. Entonces, aquellos que son pura boca, que no tienen consistencia en sus palabras. Y de hecho es lo que remarca en el verso 14. El verso 12 con el verso 14 están unidos porque el verso 14 dice: el necio multiplica palabras. O sea, habla mucho. El necio tiene esa característica. El que es tonto, el que es estúpido, no nos gusta decir esas palabras, ¿verdad? No nos gusta repetir ni escuchar esas palabras porque pueden ser muy duras. Pero el Eclesiastés no deja pasar esto y lo trata así. Entonces, aquel que multiplica palabras, aquel que es pura boca, de eso está hablando aquí el verso 12 y el verso 14. No tienen consistencia en sus palabras, su hablar además es irresponsable, no mide lo que va a decir, son incapaces de dar un buen consejo, y dice que esas palabras, ese modo de hablar son al fin su propia ruina, porque en el momento de los que hubo, en el momento o donde las papas queman, no dan el ancho, no dan el ancho, o guatean, como decimos también comúnmente. Entonces, al hablar de esto, al hablar del necio, y cuando meditaba en esto me acordaba de lo que el apóstol Santiago también nos enseña al respecto, y que describe de una manera bastante gráfica lo diabólico, lo nocivo que puede llegar a ser la lengua de un necio si esta no es de alguna manera refrenada, contenida, disciplinada por el poder de Dios. Esto quiere decir que nosotros también podemos actuar como un necio, podemos actuar como en necedad, podemos hablar de esta manera. Y es por eso que en este caso el apóstol Santiago dice que la lengua puede estar llena de veneno mortal. Y esta también es una invitación para nosotros mismos, para refrenar nuestra lengua, para dominar nuestra lengua y para ser llenos de gracia, como es el contraste de aquel que actúa con sabiduría o aquel que es sabio. Porque cuando somos gobernados por Dios, podemos realmente hablar con gracia, eh, derramar bendición, ser instrumentos también de paz, consuelo, de instrucción. Y el mejor ejemplo que tenemos de esto es justamente nuestro Señor Jesucristo. Allí rescaté del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 22, algo que se hablaba de Jesucristo. Dice que todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de qué, de las palabras de gracia que salían de su boca. Si Jesucristo encarnaba justamente esta sabiduría, Jesucristo encarnaba este hombre sabio. Me refiero, por último, a los versos 13 y 15, en donde se describe a este necio como una persona engreída,
en una pseudo sabiduría o en una falsa sabiduría en su manera de hablar, porque así cuando comienza a hablar, podríamos decir, va de mal en peor, va empantanándose más. Y cuando los que están alrededor se dan cuenta de esto, se dan cuenta de que hay necedad en lo que habla, no le prestan atención. Lo obvian y esto lo irrita. Y yo creo que hemos estado en situaciones así. Hemos estado en situaciones en que a nosotros no se nos presta atención porque estamos hablando como un necio, o también hemos estado en situaciones en donde no pescamos, no tomamos en cuenta a quienes se están comportando y están hablando neciamente. Y eso irrita al necio, eso irrita a quien actuando así, a quien está actuando así, tanto que dice el texto que llegan a un desvarío, ¿no es cierto?, a hablar, a expresarse, a un desvarío que es nocivo, que lo afecta al mismo, afecta a su círculo más cercano, a su familia, va a afectar a la iglesia, cuando esto sucede en la iglesia, va a afectar a la sociedad, a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque este desvarío que es nocivo, al final siembra contienda, siembra confusión y trae incomodidad. Y por último, eh, el Eclesiastés nos muestra en el verso 15 eh, que la necedad, la tontera de personas que hablan así o que se conducen así, puede llegar a tal punto, y usa una ironía aquí el Eclesiastés, que en los asuntos ordinarios, en los asuntos comunes y corrientes, les quedan grandes, no dan el ancho. Y la ironía que usa es que carece de sentido común hasta por dónde dirigirse o por dónde ir a la ciudad. Algo que es obvio, es cosa de seguir el camino, de seguir el sendero, pero son tan necios que hasta eso les cuesta, hasta eso les parece algo tremendamente complicado. Entonces, hermanos, la palabra del Señor hace rato que nos está hablando de la necedad y la sabiduría, y el Señor nos invita a buscar la sabiduría y buscarla en Él, buscarla en el conocimiento del Señor. Que el Señor nos bendiga. Oremos brevemente. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre será necesaria para todos quienes somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir en sabiduría y a desechar la necedad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.